¿Qué tal, amigos? Me da mucho gusto nuevamente saludarles y enviarles un saludo afectuoso, cariñoso en el amor de Jesús. Y bueno, pues también recordarles que esta es la Alforja Pastoral. Y bueno, esta Alforja Pastoral corresponde a la semana del 15 al 21 de septiembre. Y pues estamos estudiando un tema general que se llama la iglesia relevante o la iglesia distinguida, la iglesia sobresaliente, y estudiando precisamente sobre las 7 iglesias de Asia Menor o los mensajes a las 7 iglesias que Jesús enviara y que los podemos encontrar en el libro de Apocalipsis en el capítulo número 2 y 3. Y pues es lo que hemos estado estudiando, es lo que estamos tratando de compartir en las células, porque nuestro anhelo, ¿verdad?, es no solamente tener una célula, tener una reunión, tener algo, sino más bien ser una iglesia que glorifique al Señor Jesús, una iglesia apasionada y una iglesia, ¿verdad?, que sea fiel ante las pruebas. Y bueno, corresponde en este momento a Apocalipsis capítulo número 2, verso del 8 al 11, cuando se nos viene, ¿verdad?, este tema o esta carta que tiene que ver con el libro de Apocalipsis y también tiene que ver precisamente con el mensaje del Señor a la iglesia de Esmirna. Y quiero compartirles algunas cosas importantes o interesantes, además de su material que tienen ahí en su mano, ¿verdad? Y que viene algunas cosas explicadas de lo que es. Bueno, quiero mencionarles algunas ideas precisamente sobre la iglesia de Esmirna. Y bueno, de hecho, Esmirna es una ciudad, incluso todavía existe, ahora es la ciudad de Izmir, así se conoce. Y bueno, está en Turquía. Y es conocida específicamente y básicamente porque ahí se produce lo que se conoce la mirra. La mirra era una sustancia aromática, una especie de perfume que se extraía de una planta y era para muchos usos, por ejemplo, para ungir al sumo sacerdote, para perfumar los lechos y las vestimentas. Las mujeres lo usaban para purificarse. Los magos de Oriente, aquellos que vinieron a visitar a Jesús a Belén, trajeron mirra o perfume al niño Jesús y también para embalsamar a los muertos. La historia, ¿verdad?, de Esmirna y de la iglesia en Esmirna, pues habla acerca de una historia muy triste porque fue una iglesia muy perseguida. Y de ahí entonces que la iglesia relevante en aquellos años, Esmirna, es la iglesia que representa a la iglesia que es fiel a pesar de las pruebas y en las pruebas. Y bueno, en esta ocasión, ¿verdad?, encontramos que esta iglesia de Esmirna tenía un líder muy famoso, uno de los padres de la iglesia, que se llamaba Policarpo. Y este Policarpo, dice la historia, que fue perseguido y asesinado en la hoguera, ¿verdad? Lo mataron en el fuego y todo eso. Y él dijo una famosa frase que llegó a ser muy conocida por muchos años, cuando le ofrecieron liberarse de la persecución y de la muerte tan cruel que le estaban haciendo. Él les respondió y les dijo: 86 años le he servido a mi Señor y nunca me ha hecho ningún mal. ¿Cómo podría yo ahora negar a mi Señor? Y eso se hizo famoso, esa frase, especialmente entre todas aquellas personas que eran perseguidas. Quiero recordarles que en los tiempos en que se escribió Apocalipsis, más o menos entre el año 90 y 100 del primer siglo, había una grave persecución que fue iniciada desde Nerón y duró casi 250 años, más o menos alrededor de 250 años, y hubo algunos de los césares romanos o emperadores romanos que fueron especialmente brutales en cuestión de la persecución. Y uno de ellos fue Domiciano, precisamente en estos tiempos en que Juan escribe el Apocalipsis, recibe esta revelación y la escribe. Y bueno, entre otras cosas también, ¿verdad?, esta carta, en primer lugar, Jesús se revela como el primero y el postrero, ¿verdad? Y bueno, tiene varias revelaciones, varias cosas, ¿no? El primero y el último, el que estuve muerto y aquí que vivo para siempre. Y bueno, hay varias cosas, ¿no? Y la razón por la que escribe, ¿verdad?, el apóstol Juan, o Jesús, que está enviando esta carta, precisamente estas palabras, era por la persecución que estaba sufriendo la iglesia de Esmirna. Y bueno, comienza diciéndoles, ¿verdad?, además de su presentación: yo conozco tus obras, casi a todas les dice lo mismo, ¿verdad? Y tu tribulación y tu pobreza,
pero tú eres rico, dice. Y luego dice, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Ahora déjame decirte, había persecución, principalmente la persecución imperial, ¿verdad? Pero también había un problema muy grave en aquellos lugares, en donde personas que eran como falsos cristianos se introducían en la iglesia y traían enseñanzas que obligaban a los nuevos cristianos a guardar los mandamientos de la ley de Moisés, cuando ya se les había dicho pues que no era necesario, que podían pasar de la gentilidad o directamente, los que no eran judíos, directamente a la gracia del Señor. Pero estos, ¿verdad? Dice aquí que los distingue como la sinagoga de Satanás. Dice, se dicen ser judíos. Entonces eran estas personas. Otra cosa también son las palabras que le dice, ¿verdad? El Señor a la iglesia perseguida. Y yo creo que es algo que todavía puede ser muy bueno para nosotros. Él dice, no temas en nada lo que vas a padecer. Especialmente cuando uno padece por ser cristiano. Porque hay personas que pueden padecer persecución por delitos, por ladrones, por mentirosos, por fraudulentos. Y bueno, de ese asunto no hay mucho de qué defenderse. Y por otro lado, pues no es algo que al final de cuentas Dios va a librar de la cárcel a una persona cuando quizás se lo merezca. Pero lo que sí es que la persecución, por causa del nombre del Señor, para los primeros cristianos era un privilegio, era un honor para ellos. O sea, ser perseguido y morir aún por causa del Evangelio, ¿verdad? Era lo mejor para ellos. Y me parece algo digno de reconocer, ¿verdad? Habla acerca de los 10 días que iban a ser atribulados. Algunas personas piensan que se refiere a las 10 tribulaciones. Y bueno, vienen las promesas. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Yo te daré la corona de la vida si eres fiel hasta la muerte. Y luego la amonestación y la última promesa. Al que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Y bueno, esto es lo que nos enseña la palabra de Dios para la iglesia de Esmirna, y nos habla acerca de lo que Dios quiere y desea y anhela también para nosotros. Yo quiero decirte, ¿verdad?, que muchos cristianos se esconden su cristianismo y no dicen que son cristianos. Entonces, cuando esto sucede, están negando a su Señor. Y los cristianos en Esmirna hasta la muerte. Y bueno, esa es la idea. Una iglesia relevante en ese tiempo, una iglesia distinguida, es una iglesia que sabe ser fiel aún en medio de la persecución. Y bueno, yo quiero dejarte esto en estas fechas, recordarte que esta es la semana del 15 al 21 de septiembre, esa es la alforja pastoral, y dejarte solamente un mensaje como líder de célula y una indicación muy importante. El encuentro de varones ya está a la puerta esta misma semana, y luego la siguiente semana no te olvides de la reunión de varones el día 26 en Agape Sur a las 7:30. Va a haber algo muy especial, y luego también tenemos la actividad del Día Estatal de Oración el día 27 en Plaza Fundadores, 6 de la tarde. Pero también quiero decirte, líder, algo muy importante. Sé fiel en tu célula, sé fiel con todo tu corazón y hacia tu gente. No te olvides de ellos, ora por ellos. Y por otro lado, si alguien llega a tu célula y pertenece a otra célula, deberás notificarlo, no lo puedes recibir así nada más. Deberás preguntar, deberás notificarlo, deberás preguntar, y si es posible, regresarlo a su célula, porque la idea es que cada quien trabaja con los suyos, ¿verdad? Si ya está yendo a una célula, si no, dale la bienvenida y que tu célula tenga mucho éxito. Dios les bendiga.